Mira, muy bien. ¿Sabes qué es esto? Seguramente que sí. Bueno, es un disco de tipo abrasivo para corte de metal que se utiliza en amoladoras angulares y seguramente es uno de los discos más difundidos de todo el planeta. Pero al mismo tiempo, existen muchos rumores de que es un disco peligroso. ¿Será realmente así? Bueno, mira, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Pero antes que nada, tenés que recordar que siempre una amoladora angular, o como la llaman en tu país, debe utilizarse con los accesorios y partes con las que viene estipulada de acuerdo a cada fabricante. Nunca quitar alguno de estos accesorios, ya que son medidas de seguridad necesarias para que funcione bien. Tampoco es recomendable colocarle otro tipo de tuercas que no sean las que vienen especialmente diseñadas para amoladoras angulares, ni tampoco modificaciones que puedan poner en peligro al operario. No hace mucho tiempo, en una capacitación industrial, ocurrió lo siguiente. Antes que nada, era justamente una empresa donde uno de sus operarios más eficientes, ya que tenía el mejor tiempo en realizar trabajos de corte con amoladora de determinadas piezas, digamos que cada cierto tiempo este buen operario tenía que ir y reclamarle a su supervisor para que le cambiara tanto sea la marca como el modelo de alguno de sus discos de tipo abrasivo para corte de metal. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, con el correr del tiempo esto ya se volvió un poco complicado, vamos a decirle, para esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nadie sabía por qué este operario vivía todo el tiempo quejándose de los discos que le duraban muy poco, se fragilizaban, llegaban a partirse en algunos lugares y ocurría con diferentes marcas, diferentes modelos. De esta manera, el dueño de la empresa decide llamar a un capacitador de herramientas eléctricas, buena idea, y sentar a todo el personal de la fábrica a capacitarse, como es habitual en muchas de las empresas que quieren ir mejorando su producción. Cuando en determinado momento surge el tema de trabajar con discos de tipo abrasivo, como este, para cortar utilizando amoladora, se le preguntó justamente al mejor operario que tenían en ese momento, el que se quejaba continuamente de los discos, si podía demostrar de qué manera trabajaba y cortaba las piezas. Entonces el operario accedió a hacer la prueba y dijo, sí, por supuesto, lo hago todos los días, hace 30 años que hago este trabajo. Así que, evidentemente, se puso a cortar la pieza, pero una vez que había cortado las piezas, al final, terminó quitando las rebabas o rebarbas de la pieza cortada, es decir, esos bordecitos con imperfecciones. Bueno, para aquellos que no lo saben, se los llama rebarbas o rebaba. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, este hombre siguió utilizando el mismo disco de corte para desbastar esos bordes, imperfecciones que tenían las piezas. ¿Qué es lo que ocurrió? El capacitador le dijo que lo que estaba haciendo era un error, y un error muy serio. Pero, ¿por qué? Este hombre le dijo, mira, yo hace 30 años que hago esto. Y el capacitador le dijo, sí, perfecto, pero puede ser que haga 30 años que estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Esto no quita que el capacitador haya querido ofender al operario, ni tampoco quita que el operario realmente tenga experiencia. Lo que sí estaba haciendo un mal manejo de un accesorio de corte que es justamente para eso, es para corte. No es para desbastar. Para desbastar existe la piedra y otro tipo de discos también especiales, como pueden ser disco de lija, disco flap, etc. Si tenemos la costumbre de cortar y desbastar con la misma pieza, obviamente que nuestros trabajos van a ser más rápidos. ¿Por qué? Ahí estaba el tema. El mejor operario de amoladoras de la empresa. Claro, tenía el mejor tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque no perdía tiempo en cambiar disco, en colocar un disco abrasivo o un disco de desbaste para reemplazar el disco de corte. Pero bueno, entonces estaba haciendo trampa. No, simplemente era ignorar que con este disco no se debe desbastar. Es más, se puede volver muy peligroso porque se fragiliza parte de la estructura y salen desprendidos trozos del mismo disco. Pero, como toda historia tiene sus peros, también te comento que en algunos casos donde soldadores profesionales tienen que trabajar para verificar una soldadura que tal vez en un estudio radiográfico le dio que hay un pequeño error y tienen que volver a levantar tal vez una muy delicada soldadura, y muchas veces desbastan con el disco de corte muy suavemente porque es un trabajo de precisión. En esos casos, pero salvo en ese tipo de casos donde hay personas que son extremadamente delicadas en el proceso, podría llegar a utilizarse. Pero en los casos más normales que se nos presentan, no se recomienda hacerlo. Y bueno, acá queda demostrado que muchos de los mal usos o mala utilización de los discos que son para corte
ahí viene justamente esta idea de que se los considera peligrosos. También hay otros factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la fecha de caducidad o de vencimiento, como quieran llamarlo, que aparece por acá arriba, nos va a indicar hasta cuándo es válido utilizar un disco sin que corramos peligro por deterioro natural de los compuestos del mismo. Si hasta ahí se entendió, excelente. Siempre verifiquemos esto, por favor. Sigamos adelante, sigamos adelante. Seguridad al trabajar. Siempre utilizar gafas o máscara, guantes específicos, protección auditiva, protección respiratoria si fuese necesario y mangas ajustadas. Nunca usar elementos que puedan engancharse en la máquina. Nunca quitarle los accesorios que traen de fábrica, como por ejemplo, manijas y guarda de protección. Muy bien, y antes de seguir, te comento que vienen diferentes tamaños de disco de corte de los abrasivos, como por ejemplo, los más usuales, los más comunes son de 4,5 pulgadas, como en este caso el más chiquito, de 7 pulgadas y de 9 pulgadas. Y sus respectivas equivalencias. El de 4,5 pulgadas son 115 milímetros, el de 7 pulgadas 180 milímetros y el de 9 pulgadas 230 milímetros. Y en este caso te muestro todos de la misma marca, mismo modelo, como para que sea bien entendible, para que no haya confusión. Ahí está. Pero no solamente esto, también te tengo que informar que existe otra medida, de la cual venimos hablando en otros videos, que tal vez es menos común, que es la medida de 5 pulgadas o el equivalente a 125 milímetros. ¿Bien? Y antes que alguien diga, pero eso ya se conocía en la Segunda Guerra Mundial, como por ahí dicen que todo se inventó en esa época, bueno, no, no es tan así. Es un poco más moderno, tampoco es una novedad, lo venimos mostrando ya hace unos años, y te comento que tal vez puedas llegar a pensar qué diferencia hay. Bueno, brevemente te voy a explicar que el de 5 pulgadas se utiliza mucho en la industria, por eso tiene que ser una amoladora especialmente preparada para este tamaño, 5 pulgadas. Parece que es muy poquita la diferencia, ¿no? En tamaño a simple vista. Ahí se alcanza a ver. Es muy poquita la diferencia. Y dicen, ¿para qué hacen un disco de 5? Bueno, justamente como poco en la cantidad significa mucho, como cuando en la Fórmula 1 un auto le saca a otro 2 décimas de segundo y con eso gana la carrera. En la industria pasa algo parecido. En la cantidad de cortes que hay, este pequeño tamaño, en miles de cortes representa mucho, no tener que estar cambiando un disco a cada rato. Pero también tiene otras ventajas. Te comento una más de esas ventajas, y es que justamente esa pequeña diferencia ayuda a cortar determinadas perfilerías metálicas que muchas veces no se llega a cortar de una sola vez con el de 4,5 cuando se empieza a gastar. ¿Bien? Ahí está, bueno. Si te sirvió, acordate que esto lo aprendés solamente en Técnica X. Así que, buenísimo. Si te gusta este tipo de video, te animamos a suscribirte al canal y ser parte de esta gran comunidad. Seguimos adelante, seguimos adelante. Y acá, por favor, presta mucha atención a lo que nunca debes hacer, es intercambiar discos con otros tamaños de máquinas. Por ejemplo, un gran error que ocurre sobre todo en el desarme de estructuras metálicas es quitarle a la moladora la guarda para alojar un disco tal vez de 7 pulgadas. Eso, descartalo completamente de tu mente porque puedes tener un tremendo accidente. No se debe hacer intercambio de discos con amoladoras que no sean las correspondientes. No solamente por el tamaño. Mira, te voy a mostrar un detalle muy importante. ¿Viste que recién te dije que podías en una amoladora de 5 pulgadas utilizar los dos discos, el de 4,5 y el de 5? Bueno, aquí hay unos detalles técnicos que tenés que tener en cuenta que tienen que ver justamente con las revoluciones máximas admitidas. Bien, por ejemplo, en el de 4,5 pulgadas nos dice que la velocidad máxima es de 13.300 RPM. Y en el caso del de 5 pulgadas, la máxima es de 12.500 RPM. Bien. Mayormente trabajan este tipo de herramientas en unas 11.000 RPM, con lo cual los dos discos están perfectamente admitidos. Puede variar revoluciones más, revoluciones menos, según el modelo y el fabricante, pero están en ese promedio. En cambio, un disco de 7 pulgadas, fíjate que las revoluciones máximas admitidas son de 8.500 RPM. Y en uno de 9 pulgadas, el grandulón de la familia, solamente 6.650 RPM como máximo. Bien. Por eso cada herramienta viene limitada su velocidad de giro para que utilizar el disco correspondiente se pueda hacer de forma segura. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y para que no termine el tema de las medidas, acá te tengo que explicar el tema de los espesores de los discos. Mirá, por ejemplo, fíjate, este es de 1,2 milímetros de espesor. Acá tenemos el espesor del disco, por ahí se alcanza a ver que si bien son finos, hay
muchas variantes justamente en el espesor de acuerdo a la marca y modelo del disco. En este caso es un disco que es multipropósito, puede cortar varios espesores de metales sin afectarse. Por eso lo trabajamos mucho al de 1.2. También viene de 1 milímetro, incluso de menos, y muchas veces los más delgaditos se utilizan para acero inoxidable. Ahora bien, mucho cuidado cuando utilizamos discos muy delgaditos. Precaución en no hacer demasiada fuerza con la moladora y cuidado con los movimientos laterales. Bien, son mucho más frágiles y eso puede provocar una rotura. A tener en cuenta ese detalle. Este modelito de acá lo que tiene interesante es que viene con doble malla. Pero, ¿qué es la doble malla? Bueno, te lo explico brevemente. La malla es sobre donde se aplica justamente el material abrasivo para que éste pueda unirse a la pieza completa junto con la resina que lo va a mantener pegado. Bien, esta es la explicación breve. Al tener doble malla lo hace más resistente justamente a los esfuerzos. Eso es lo que tiene de interesante este modelo en particular. Pero si querés saber más, no te hagas problema que al final de este video te dejo otro para que puedas seguir viendo más acerca del uso de los discos en amoladoras angulares. Bueno, y ahora te tengo que explicar que tenés que tener mucho cuidado con algo que se llama apalancamiento. Sí, sí. Bueno, este hombre viene cada vez con palabras más raras, pero tened cuidado con esto. El efecto de apalancamiento. Pero, ¿qué es el apalancamiento? Bueno, mira, es muy sencillo. Esto te va a ocurrir generalmente con los discos grandes, es decir, los de 7 pulgadas o los de 9 pulgadas. Para que tengas una idea, muchas veces podemos encontrarnos con un material, por ejemplo, que tenga varias caras para cortar, como un perfil o en el desguace de piezas metálicas, que te encontrás con una pieza tras otra que cambian su forma, su dureza, y si vos ves el disco que está trabajando de esta manera, va a ocurrir un fenómeno en los discos grandes, yo acá te lo voy a mostrar con una varillita plana, que mientras vos estás cortando, vas a ver al disco de esta manera y mientras va trabajando va a ir haciendo esto. Este tipo de flexión o pandeo. ¿Bien? Ya alguno va a salir a corregir qué quiere decir pandeo. Bueno, vas a ver este tipo de movimiento. Mucho cuidado con esto. Mirá que esto te lo estoy explicando acá y no lo vas a encontrar en ningún manual de ningún lado. Tené cuidado con esto porque en uno de esos movimientos de flexión que hace el disco se puede llegar a partir y esto sale disparado, ¿sabés a qué velocidad? Mirá, a 80 metros por segundo. Haz cuenta que es como una bala que sale disparada. Así que tené mucho cuidado con los discos grandes al trabajar. Por eso, importantísimo, no quitar la guarda, la manija de sujeción, todas las medidas de seguridad para tu cuerpo y tener atención a cómo se está moviendo el disco. Por favor, mucho cuidado con eso. La amoladora angular es una máquina increíble, podés hacer cosas impresionantes, adelantar trabajos, adquirir experiencia, por eso no le tengas miedo, pero sí, capacitate en estos cursos de técnica X. Y como tu opinión es importante para nosotros, déjanos acá abajo en los comentarios qué tipo de disco es el que más utilizás, de qué medida, y también, si te parece bien, qué espesores o qué marcas y modelo de disco es el que más habitualmente le das uso. Y ahora bienvenido a la regla de los tres. Sí, sí, los tres no. 3 cosas que no tenés que hacer para que te vaya bien con un disco de corte abrasivo. Presta atención, presta atención. Número 1. Muchas veces se ve en los talleres o industrias que algunos operarios encienden la máquina y le pegan como un golpe a la pieza para cortar. Nunca hagan eso, nunca lo hagan. Se puede partir el disco por un golpe y salir también despedazado como explicamos justamente antes. Así que siempre apoyar lo más suave posible para comenzar el corte. Nunca golpear de forma violenta. Esto también lo vimos con las cortadoras sensitivas. También hubo accidentes de ese estilo por golpear la pieza a la hora de cortar. Número 2. Los discos están diseñados para cortar perpendicular al material que deseamos cortar. Ahora bien, en muchos casos se corta trafilado o chanfleado o en ángulo. Bueno, si no es un ángulo de 90 grados, muchos operarios ya están acostumbrados a cortar haciendo una diagonal. Lo que no debes hacer nunca es arrancar a 90 grados y mientras estás cortando ir girando para cambiar de ángulo. Nunca hagas esto porque el disco tiende a clavarse también y a romperse. Y número 3, este sí me gusta y este es muy común que ocurra, sobre todo cuando tenés que cortar un círculo, que al querer hacer una figura circular, muchos clavan el disco en la pieza, empiezan a cortarla y quieren empezar a girar para copiar el círculo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente hay una forma de apalancamiento. Y ahí el disco también se parte y sale despedido para cualquier lado.
Así que si vas a cortar una figura circular, te recomiendo lo siguiente. Mira, presta atención. Te recomiendo cortarlo en cuotas. ¿Y qué sería eso? En cuotas. Bueno, es como cuando vas a comprar algo y lo vas pagando en partes y te resulta más práctico. Bueno, de esta manera te va a resultar más seguro. Es decir, vas a hacer lo siguiente, mira. Pequeños cortes rectos en la dirección que tengas que hacerlo, uno tras otro. Y una vez que tenés logrado todos estos cortes, las diferencias de rebaba o sobrante o rebarba, como lo quieras llamar, que tengas acá, a ir desbastando con un disco de desbaste o con un disco flap multilijas, con lo que te resulte más práctico. Y así vas a obtener tu círculo deseado sin arriesgar tu integridad. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Ahí está, seguimos adelante. Y bueno, en vista de todos los factores que vimos acerca del disco abrasivo de corte para moladoras angulares, podemos decir que este tipo de disco ha tenido un éxito garantizado a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente el disco más vendido en el mundo. Tiene también la fácil accesibilidad de conseguirlo prácticamente en cualquier ferretería donde vayamos, de diferentes marcas, en sus diferentes tamaños, y al mismo tiempo podemos encontrarlo en cualquier taller en la industria en el día de hoy. Personalmente creemos que va a ser muy difícil reemplazarlo. Seguirá coexistiendo con otros tipos de disco. Pero también podés dejar aquí abajo tu opinión si a vos te parece que será reemplazado por otro tipo de disco en algún momento. Ahora, ¿te gustaría saber cómo se fabrican estos discos? Bueno, posiblemente lo dejemos para un próximo video. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X, queremos darte las muchas gracias por estar del otro lado. Y seguramente nos veremos dentro de muy poquito en un nuevo programa. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.